Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es María José Avellaneda. Junto con Alison Muñoz estaremos conversando sobre la configuración interna del corazón. Ambas somos tutoras de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas y en la pantalla pueden ver nuestros correos en caso tengan alguna duda. Esos son los objetivos de la clase. En primer lugar, conocer el sistema de cámaras cardíacas y las estructuras que las interconectan, reconocer la morfología interna de cada una de las cámaras. Además, identificar la morfología del esqueleto fibroso del corazón, la proyección topográfica de las válvulas y señalar la importancia del sistema eléctrico cardíaco y las estructuras implicadas en este. Este es el índice que vamos a estar siguiendo para la clase y comenzaremos con una pequeña introducción sobre lo que es el sistema de cámaras cardíacas. Recordemos que el corazón funcionalmente está conformado por dos bombas separadas por tabiques. Usualmente hablamos de corazón derecho y corazón izquierdo, pero de lo que deberíamos hablar en realidad es de bombas derecha e izquierda. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una bomba? Una bomba es un sistema conformado por una aurícula y un ventrículo interconectados por un sistema de válvula. Cuando hablamos de bomba derecha nos referimos al conjunto de lo que es la aurícula derecha conectada al ventrículo derecho por el sistema de válvula. Y cuando hablamos de una bomba izquierda, tenemos a lo que es la aurícula izquierda conectada al ventrículo izquierdo también por un sistema de válvula. Ambas bombas tienen funciones diferentes. La bomba derecha se encarga de recibir la sangre desoxigenada del cuerpo y enviarla a los pulmones, y la bomba izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la envía hacia el cuerpo, o la circulación sistémica. Recordemos también la división que hay entre estas cámaras. Las aurículas están divididas por lo que es el septum o tabique interauricular, que separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Y luego la división de los ventrículos está dada por el septum o tabique interventricular, que separa los ventrículos izquierdo y derecho. Hablando un poco sobre las válvulas, vamos a tener dos grandes divisiones. En primer lugar tenemos las válvulas auriculoventriculares y luego tenemos las válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares son dos. En primer lugar está la válvula tricúspide, cuya función es comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho y está localizada en el orificio auriculoventricular derecho, donde estoy señalando. Y luego tenemos a la válvula de la bomba izquierda. Es la válvula bicúspide o mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y está localizada en el orificio auriculoventricular izquierdo. Luego, cuando hablamos de las válvulas semilunares, tenemos a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. La válvula pulmonar se encuentra a nivel de la salida hacia el tronco pulmonar y en esta imagen no se puede apreciar muy bien, pero tenemos también la válvula aórtica que está también justo a nivel de la salida hacia la aorta y la podemos encontrar aquí. Esta es una imagen para poder recordar cómo es que funciona todo ese sistema de bombas cardíacas y cámaras cardíacas. Entonces recordemos que a partir de la circulación sistémica y el drenaje venoso obtenemos lo que es la sangre desoxigenada que va a retornar al corazón y va a llegar justo a la aurícula derecha. Ese es el comienzo de todo. Comenzamos con la bomba derecha. La aurícula derecha entonces recibe esta sangre desoxigenada y va a estar interconectada al ventrículo derecho a través de esta válvula auriculoventricular derecha, válvula tricúspide. Después, esta sangre es bombeada hacia la circulación pulmonar. La sangre desoxigenada pasa del ventrículo derecho entonces a través de las arterias pulmonares y llega hacia los pulmones, en donde ocurre el intercambio gaseoso y la oxigenación de la sangre. Entonces la sangre desoxigenada ahora en los pulmones es intercambiada por sangre oxigenada y retorna hacia el corazón a través de las venas pulmonares. Entonces, a partir de las venas pulmonares, la sangre va a ingresar hacia la bomba izquierda. Primero será la aurícula izquierda, conectada al ventrículo izquierdo a través de este orificio auriculoventricular y la válvula auriculoventricular izquierda o válvula bicúspide. Y el ventrículo izquierdo ya se encarga de enviar esta sangre a través de la aorta hacia la circulación sistémica, hacia todos los tejidos del cuerpo. Ok, ahora que ya tuvimos esta pequeña introducción, ahora sí vamos a entrar a profundidad a hablar sobre lo que es la morfología interna de cada una de las cámaras. Comenzaremos por las aurículas y hablando un poco sobre lo que son sus similaridades, lo que hay en común entre estas dos, para poder después hablar sobre sus diferencias. Recordamos que tenemos dos aurículas, una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Las podemos visualizar en este corte, donde tenemos un plano de sección que pasa justo por el eje mayor del corazón.
es más bien un corte longitudinal, y obtenemos la visión de las dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ambas tienen ciertas cosas en común. En primer lugar, ambas tienen prolongaciones anteriores en sus paredes laterales, conocidas como orejuelas, y también tienen paredes más delgadas que los ventrículos. ¿Por qué? Por la función que cumplen. La función de las aurículas es básicamente actuar como cámaras de volumen. Eso quiere decir que funcionan almacenando sangre que retorna al corazón a partir de los vasos venosos más grandes. Comenzaremos hablando sobre la aurícula derecha. En posición anatómica, el borde derecho del corazón está formado por la aurícula derecha. Y esta cámara también contribuye en cierto modo a la parte derecha de la cara anterior del corazón. La sangre va a retornar a la aurícula derecha y entra a través de alguno de estos vasos. Tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, el seno coronario y luego tenemos también las venas cardíacas mínimas. Pero los principales son estos tres primeros. La vena cava superior y la vena cava inferior recogen la sangre del cuerpo y la llevan hacia el corazón. El seno coronario, en el seno coronario retorna la sangre de las paredes del propio corazón y en la aurícula derecha también tenemos orificios de venas cardíacas mínimas que drenan la sangre venosa del miocardio. La aurícula derecha tiene 6 paredes. Tenemos una pared superior, inferior, anterior, posterior y lateral y medial. Entonces podemos pensar en la aurícula derecha como más bien un cubo o como forma de un cubo. Comenzaremos a describir cada una de las características de estas paredes. Recordemos que la vena cava superior entra más o menos en la parte posterior superior de la aurícula derecha. Y después vamos a ver que la vena cava inferior y el seno coronario entran en la parte posterior inferior de la aurícula derecha. Pero hablando sobre la pared superior, en la imagen lo pueden ver, tenemos la desembocadura, el orificio de la vena cava superior, que lleva el drenaje venoso de lo que es la cabeza, el cuello, miembros superiores y también tórax. La pared inferior está conformada ya por la desembocadura o orificio de la vena cava inferior, lleva el drenaje venoso de lo que es los miembros inferiores, el abdomen y la pelvis, y también tenemos la desembocadura del seno coronario, que lleva la sangre o el drenaje venoso de la mayoría de las venas cardíacas. Aquí en esta imagen podemos ver ambos, a la desembocadura de la vena cava inferior y la desembocadura del seno coronario. Ok, continuando con las paredes de la aurícula derecha, recordemos que la pared anterior está conformada por el orificio auriculoventricular derecho y también la válvula auriculoventricular derecha o válvula tricúspide. Entonces, desde la aurícula derecha, la sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho siguiendo el sistema de bomba derecha a través de este orificio, el orificio auriculoventricular derecho. Este orificio va a estar orientado de manera hacia adelante y medial y está cerrado durante la contracción ventricular por lo que es la válvula tricúspide. Entonces, la válvula tricúspide permite el pase de la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho y se llama tricúspide justo porque está conformado anatómicamente por 3 valvas, una valva anterior, una valva septal y una valva posterior. Podemos ver aquí entonces lo que es la válvula tricúspide justo en la parte más anterior de la aurícula derecha. Aquí les traje una pequeña mnemotecnia para poder recordar los nombres de las valvas, porque es muy fácil recordar que la válvula tricúspide tiene 3 valvas, está en su nombre, tricúspide. Entonces recordemos esta mnemotecnia, 3 amigos por siempre. La válvula tricúspide tiene 3 valvas. La válvula tricúspide tiene 3 valvas, una anterior, una posterior y una septal. Y la podemos observar aquí, denominada por el número 7. Esta es la válvula tricúspide. Y tenemos aquí la valva anterior, señalada por mi puntero. Esta es la valva septal, justamente en relación con el septum intraauricular, intraventricular. Y tenemos la valva posterior. Ok, aquí está señalado. Este es el corazón en sístole, visto desde la base. Y este es el corazón en diástole, cuando se está así generando el llenado, por eso que están abiertos. Y aquí podemos ver de igual manera la válvula tricúspide conformada por sus 3 valvas, la valva anterior, la valva septal y la valva posterior. Y bueno, estos tienen una conexión con el anillo fibroso derecho. Ok, ahora que hablamos ya de esto,
Procedamos a hablar un poco sobre lo que es la pared posterior de la aurícula derecha. Vamos a tener dos reparos anatómicos importantes. En primer lugar, la cresta terminal, que es también llamada cresta marginal, y también tendremos la presencia del nodo sinusal. Hay que recordar que el interior de la aurícula derecha está dividido en dos espacios. Entonces, externamente, la separación de la aurícula derecha en esos dos espacios está indicada por un surco vertical que es poco profundo. Es denominado surco terminal. Es el que se encuentra aquí. Eso es en la parte externa de la aurícula y se extiende más o menos desde el lado derecho de la desembocadura de la vena cava superior hasta el lado derecho de lo que es la desembocadura de la vena cava inferior, como lo podemos ver en esta imagen. Pero internamente la división no está dada por el surco terminal. En este caso se llama cresta terminal y es una cresta muscular poco pronunciada que comienza en lo que es el techo de la aurícula, enfrente de la desembocadura de la vena cava superior, y se va a extender hacia abajo por la pared lateral hasta el labio anterior de la vena cava inferior. Aquí podemos observar entonces la cresta terminal, como podemos ver, es una estructura interna. Cuando hablamos externamente de la división de la aurícula derecha, lo podremos observar como surco terminal, pero internamente se denomina cresta terminal, y lo podemos ver aquí. ¿Por qué es importante entonces la cresta terminal? Es una estructura interna que divide a la aurícula derecha en dos espacios, uno posterior a la cresta y uno anterior a la cresta. El espacio posterior a la cresta se denomina seno de las venas cavas. Y es importante porque deriva, ambos tienen, o sea, el espacio anterior y posterior tienen orígenes embriológicos diferentes, por así decirlo. Entonces, el espacio posterior a la cresta es el seno de las venas cavas y deriva embriológicamente del cuerno derecho del seno venoso. Entonces, este componente de la aurícula derecha se caracteriza por tener paredes un poco más delgadas y lisas y ambas venas cavas vacían en este espacio. Y el espacio anterior a la cresta se denomina aurícula verdadera. Ok, aquí podemos ver un poco sobre las estructuras que estábamos hablando. Tenemos la cresta terminal entonces que recordemos divide internamente a la aurícula derecha en dos espacios. Y también podemos ver, bueno, otras estructuras de las cuales hablábamos un poco más antes, lo que es la desembocadura de la vena cava inferior, donde también hay una válvula que se suele denominar de Eustaquio. Tenemos la válvula del seno coronario, la que está la desembocadura del seno coronario. Y bueno, también tiene un nombre propio que es la válvula de Tebecio. Ok, ahora que ya conversamos sobre esto, podemos continuar con la pared lateral. La pared lateral de la aurícula derecha está caracterizada por la presencia de una orejuela derecha, que también se denomina apéndice atrial. Es una bolsa muscular cónica en forma de oreja que externamente cubre la aorta ascendente y se caracteriza por la presencia de músculos pectinos, que son más o menos estructuras similares a unas crestas que se expanden en la aurícula como si fueran unas púas. Aquí los podemos ver, los músculos pectinos. Lo importante es que en la aurícula derecha, estos músculos pectinos son grandes en tamaño y cantidad. Eso lo vamos a contrastar después con la aurícula izquierda, pero esto es lo importante que recuerden por el momento. Entonces recordemos la pared lateral, caracterizada por la presencia de la orejuela derecha, que internamente también presenta músculos pectinos. Y aquí lo podemos ver, a la orejuela derecha, también denominada apéndice atrial. Ok, y la pared medial de la aurícula derecha es importante porque tiene varios reparos anatómicos de manera interna. Cuando hablamos de pared medial, recordemos que en un plano más medial, la aurícula derecha va a estar justamente en contacto, por así decirlo, con la aurícula izquierda. Entonces, allí vamos a encontrar la división de la cual hablábamos en la introducción. Vamos a encontrar el tabique o septum intraauricular. Entonces, separando la aurícula derecha de la aurícula izquierda, encontramos este septum o tabique intraauricular, que está orientado hacia adelante y hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda se sitúa en comparación de la aurícula derecha un poco más posteriormente y a la izquierda. Entonces, existe también en este tabique ciertos reparos de los cuales vamos a hablar ahora. En primer lugar, tenemos la fosa oval, que es una depresión claramente visible en el tabique por encima del orificio de la vena cava inferior. Se encuentra justamente aquí. La fosa oval marca la localización de lo que fue en algún momento el foramen oval embrionario, que es una parte importante durante la circulación fetal. Es una estructura importante durante la circulación fetal.
El foramen oval es importante porque permite que la sangre oxigenada que entra en la aurícula derecha a través de la vena cava inferior pase directamente a la aurícula izquierda sin atravesar los pulmones, que no son funcionales antes del nacimiento. Entonces, es una estructura importante en el periodo intrauterino. Sin embargo, después esa estructura se cierra y tenemos este remanente que es la fosa oval. Es un remanente. Ok. Luego tenemos el limbo de la fosa oval, que es este borde prominente del foramen oval. Y luego tenemos el triángulo de Koch, que es una estructura, bueno, delimitada por tres estructuras. Y es importante porque en su contenido encontramos el nódulo auriculoventricular. Entonces, el triángulo de Koch está limitado por tres puntos importantes. La banda del seno que tiene el tendón de Todaro, tenemos la válvula de Tevesio que, como vimos antes, estaba relacionada con la desembocadura del seno coronario, y también la valva septal de la válvula tricúspide, ¿no? Como recordamos, la válvula tricúspide tenía tres valvas, una septal, una anterior y una posterior, y justo la valva septal es importante para la conformación de ese triángulo. Ok, aquí lo podemos ver un poco mejor. Tenemos aquí el tendón de Todaro, tenemos aquí lo que es la desembocadura del seno coronario y la válvula de Tevesio. Y por aquí encontraremos lo que es el anillo tricuspidio, y aquí un poco más adelante lo que encontramos es la valva septal de la válvula tricuspidio. Aquí podemos ver entonces el triángulo de Koch, contenido nódulo auriculoventricular. Ok, chicos, esto es para que pueda ponerle pausa un ratito para identificar si es que ustedes pueden nombrar las siguientes estructuras. Así que les dejaré 3 segundos para que puedan ponerle pausa al video y ver si es que recuerdan cada una de las estructuras de la aurícula derecha. Y ahora continuamos, voy a poner las respuestas. Ok, entonces en el número 1 tenemos a la vena cava superior. En el número 2, recordemos, eso es la pared medial de la aurícula derecha. Entonces aquí encontraremos al septum o tabique interauricular. Luego tenemos el número 3, esa estructura medio redondeada, recordemos es la fosa oval, remanente del foramen oval. Luego en el número 4, la vena cava inferior. Número 5, el orificio del seno coronario. Recordemos aquí un poco más, está la válvula del seno coronario, también denominada válvula de Tevesio. Luego número 6, están los músculos pectinados o pectíneos. El número 7, tenemos a la valva septal de la válvula tricúspide. Número 8, tenemos a la cresta terminal, que es una estructura interna que dividía la aurícula derecha en dos espacios. Y en el número 9 tenemos a la orejuela derecha. Ok, y ahora que hablamos ya de la aurícula derecha, comenzaremos a hablar sobre la aurícula izquierda. La aurícula izquierda también tiene esta función de cámara de volumen y es izquierda y posterior con respecto a la aurícula derecha, como lo había mencionado antes. También tiene 6 paredes, así que podemos pensar en ella como un cubo. Una pared superior, una pared inferior, una pared anterior, posterior, lateral y medial. Por ejemplo, esta es una vista lateral, pero es una vista externa. Ok, comenzaremos hablando sobre lo que es la pared superior. Entonces, recordemos que la aurícula izquierda forma la mayor parte de lo que es la base o la cara posterior del corazón. Como podemos ver, se encuentra de manera posterior. Al igual que la aurícula derecha, la aurícula izquierda deriva embriológicamente de dos estructuras diferentes. Entonces, podríamos dividir a la aurícula derecha en una mitad posterior o porción de entrada, en donde la aurícula derecha va a recibir a las cuatro venas pulmonares. Esta parte de la aurícula derecha tiene unas paredes más lisas y derivan de la parte proximal de las venas pulmonares que se incorporan a la aurícula izquierda durante el desarrollo. Y luego tenemos la mitad anterior que se continúa con la aurícula izquierda, contiene lo que son los músculos pectíneos y deriva de una aurícula embrionaria primitiva. A diferencia de lo que es la aurícula derecha, donde teníamos la cresta terminal, en la aurícula izquierda no existe ninguna estructura diferenciada que separe estos dos componentes de la aurícula izquierda. Entonces no tendremos un reparo anatómico que nos divida la aurícula izquierda más anterior de la mitad posterior, como lo hay en la aurícula derecha. Ok, ya que hablamos sobre esto, recordemos que en la pared superior de la aurícula izquierda tenemos la desembocadura o los orificios de las venas pulmonares. Aquí tenemos
Ok, aquí podemos ver lo que es la desembocadura de las venas pulmonares. Tenemos una superior izquierda, superior derecha y una inferior derecha. Y aquí los podemos también visualizar, la desembocadura de la vena pulmonar superior izquierda. Y aquí están las venas pulmonares derechas. Ok, continuamos con lo que es la pared inferior. Cuando hablamos de la pared inferior, vamos a encontrarnos con lo que es el orificio auriculoventricular izquierdo, que forma parte de todo el sistema de bomba izquierda. Comunica lo que es la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Está cerrado durante la contracción ventricular por la válvula auriculoventricular izquierda. Esta válvula también se denomina válvula bicúspide o válvula mitral. Y eso es porque tiene dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Permite entonces el pase de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. También, así como en la aurícula o en la válvula auriculoventricular derecha, la base de las valvas de la válvula auriculoventricular izquierda están fijadas a un anillo fibroso que rodea el agujero auriculoventricular izquierdo y las valvas se van a continuar una con otra en las comisuras de estas. Aquí podemos ver entonces la estructura de la válvula mitral o válvula bicúspide. En el orificio auriculoventricular izquierdo vamos a ver la valva anterior y la valva posterior. Esta es una imagen que se ve cuando el corazón está en sístole. Y tenemos aquí también el anillo fibroso izquierdo de la válvula mitral. Ok, continuando con la pared anterior de la aurícula izquierda, recordemos que es un poco más, esta pared es un poco más cóncava y deprimida por la presencia de lo que es el tronco pulmonar y la primera porción de la aorta. La pared lateral está conformada por lo que es la orejuela izquierda. También se denomina apéndice atrial, así como en la aurícula derecha. Esta orejuela izquierda se caracteriza entonces o se puede contrastar con la orejuela derecha. ¿Por qué? Porque es un poco más pequeña, tiene músculos pequeños pequeños y también son escasos o pocos en número en comparación de la gran cantidad de músculos pequeños que hay en la aurícula derecha y bueno, también en comparación con el tamaño de la aurícula derecha. Aquí la podemos encontrar a la orejuela izquierda, también se denomina apéndice atrial, como podemos ver, es un poco más pequeña en tamaño. Ok, y luego hablando sobre lo que es la pared medial, tenemos a lo que es el tabique o septum interauricular. En cierta literatura también se puede observar o suele haber cierta diferencia porque mencionan que el tabique o septum interauricular está más a un nivel anterior. Sin embargo, aquí lo vamos a considerar como un nivel más medial para que haya también conexión con o bueno, en esta división con la aurícula derecha. Y entonces vamos a considerar que en la pared medial está el tabique o septum interauricular, en donde se encuentra la válvula del foramen oval. Aquí podemos ver, se puede ver esta válvula del foramen oval. Y aquí se puede ver. Ok, ahora que hemos observado lo que son las estructuras dentro de la morfología interna de la aurícula izquierda, póngale pausa al video para poder ver si se recuerdan las estructuras. Y listo, voy a colocar las respuestas. Entonces, en el número 1 tenemos lo que es la orejuela izquierda o apéndice atrial. Es un poco más pequeña. Aquí se nota también la presencia de los músculos pectíneos. Y luego en el número 2 tenemos lo que es la válvula aórtica. Lo vamos a ver un poco más adelante. En el número 3 tenemos la porción muscular del septo interventricular. El número 4 está, bueno, la aurícula izquierda. El número 5 está la válvula del agujero foramen oval, donde ya habíamos visto en la pared medial. Y en el número 6 tenemos la arteria pulmonar izquierda. Ok, ahora continuaremos con las cámaras ventriculares o los ventrículos. Comenzaremos hablando sobre lo que es las características en común de ambos ventrículos. Recordamos que tenemos dos, son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y están caracterizados por tener paredes gruesas
Tienen un menor volumen que las aurículas, porque no son cámaras de volumen, más bien son cámaras de presión. ¿Por qué? Porque envían la sangre por medio de las grandes arterias, ¿no? Recordemos que en el sistema de bombas, aquellas cámaras que tienen la función de enviar la sangre hacia la circulación, ya sea pulmonar o sistémica, son los ventrículos. El ventrículo derecho envía la sangre a los pulmones y el ventrículo izquierdo envía la sangre a la circulación sistémica. Entonces son cámaras de presión. Y bueno, por último tenemos otras similitudes entre ellos, que ambos van a tener estas estructuras, que son las cuerdas tendinosas y las columnas carnosas o trabéculas. Entonces, las cuerdas tendinosas son proyecciones endocárdicas originadas en los músculos papilares que se dirigen a las válvulas de las válvulas auriculoventriculares, ya sean derecha o izquierda. Y las columnas carnosas o trabéculas son importantes porque, bueno, dentro de ellas, las de primer orden son los músculos papilares, en donde tenemos que son estructuras musculares con forma de dedo o proyección, y justamente de ellas se originan las proyecciones endocárdicas, que son las cuerdas teninosas, ¿no? Que se juntan luego con lo que son las válvulas auriculoventriculares. Una vez descritos lo que serían las características generales de los ventrículos, ahora vamos a pasar a describir algunas de sus estructuras importantes, como las trabéculas o columnas cavernosas. Estas no van a ser más que unas formaciones musculares, las cuales se van a clasificar según su unión a la pared ventricular. Para entender mejor esto, vamos a ver esta imagen. Entonces, vamos a tener que estas se van a clasificar en trabéculas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Entonces, las de primer orden se refieren a que están unidas a lo que es la pared ventricular solamente por uno de sus extremos. Y por eso también se les van a denominar músculos pilares o músculos papilares, ya que solamente van a estar unidas a la pared ventricular por un extremo. Cabe recalcar que en su extremo libre que vemos aquí se van a unir las cuerdas tendinosas, las cuales vamos a pasar a hablar de ellas en un momento. Las trabéculas de segundo orden se refieren a que estas van a estar unidas a la pared ventricular por sus dos extremos, pero dejando libre el centro, como podemos ver aquí. Y por eso se le denomina puentes porque adquiere esta forma. En lo que sería las de tercer orden, es que estas van a estar unidas en toda su extensión, como podemos ver aquí. ¿Está bien? Entonces, esto sería en cuanto a lo que son las trabéculas o columnas cavernosas. Ahora, hablando sobre lo que serían las cuerdas tendinosas, estas van a ser proyecciones filamentosas de endocardio. Estas recuerden muy bien que van a originarse de la trabécula de primer orden, no del segundo orden y tercer orden, sino que del primer orden. Perfecto, entonces estas cuerdas tendinosas también se van a clasificar en si son de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. ¿Cómo se van a diferenciar estas? Una se refiere a que se van a dirigir al borde libre de la válvula. Y en un momento vamos a pasar a entender mucho mejor este concepto. Las cuerdas tendinosas de segundo orden son las que se van a dirigir a la cara ventricular de de la válvula a la cual se van a estar uniendo. Por ejemplo, aquí se está uniendo a la cara ventricular de la valva, mientras que en la de primer orden se está uniendo al borde libre de la valva, como podemos ver aquí. Y en la cuerda tendinosa del tercer orden, estamos viendo que se está dirigiendo al borde fijo de la valva, como podemos ver aquí, que ese va a ser el borde fijo. Entonces así tenemos las cuerdas tendinosas que también van a estar divididas en primer orden, segundo orden y tercer orden. Ahora, una vez descritos lo que son las estructuras como las trabéculas y las cuerdas tendinosas, vamos a tener a lo que es el ventrículo derecho. En una descripción general, este va a estar en una localización tanto derecha y anterior con respecto a lo que es el ventrículo izquierdo. Esta va a tener una forma de una pirámide triangular o semilunar al corte axial, como puedes ver aquí, y también va a tener un tabique o septum interventricular convexo, como puedes ver en la imagen. El grosor de sus paredes va a ser de 3 a 5 milímetros además. En el ventrículo derecho vamos a ver que este va a tener dos cámaras, las cuales van a estar separadas por una banda parietal, también conocida como la cresta supraventricular de His o también espolón de Wolf, como podemos ver aquí. Miren, este va a ser el ventrículo derecho y aquí va a estar la separación de sus dos cámaras. Estas cámaras van a ser la cámara arterial o también superior y la cámara ventricular o inferior. Y estas van a estar separadas por el espolón de Wolf o también conocida como la banda parietal. La cámara arterial va a estar también conocida como lo que sería el infundíbulo, el cono arterioso o cono pulmonar. Y este va a tener paredes lisas como podemos ver en la pantalla. En la cámara ventricular o inferior vamos a ver de que este va a tener lo que son las trabéculas de las cuales estuvimos hablando hace un momento. Entonces, en las trabéculas sabemos de que las de primer orden van a tener algunas papilas, como podemos ver aquí,
Y estas pueden ser anteriores, posteriores y mediales, como podemos ver acá en la imagen. Aquí está el músculo papilar anterior, que lo podemos ver acá, el músculo papilar medial, como podemos ver aquí, y el músculo papilar posterior, el cual podemos ver acá. Cabe recalcar que el músculo medial también se va a denominar como el muscular de Luschka. El de segundo orden, como podemos ver aquí, también es conocido como el fascículo arqueado, la banda moderadora o también el septo marginal. Esto tiene una característica importante y es que va a contener la rama derecha del haz de His. Entonces, esas son algunas características importantes que quiero que recuerden y obviamente va a tener también lo que sería la trabécula de tercer orden incluido en todo esto. Entonces, también algo que quisiera mencionar es que la arteria que va a irrigar este fascículo arqueado o también la trabécula de segundo orden va a ser la segunda arteria septal anterior. Entonces, ese también es otro dato importante que podemos recordar de esto. En esta diapositiva vamos a ver sobre lo que serían los orificios en el ventrículo derecho. Primero vamos a tener al orificio aurículo-ventricular derecho, el cual va a poseer un perímetro de 120 milímetros y en este se va a encontrar la válvula tricúspide. Esta válvula va a estar conformada por un anillo fibroso y también por tres valvas, las cuales van a ser la anterior, posterior y septal, como podemos ver aquí, en esta imagen. Acá está la válvula tricúspide y acá va a tener su segmento anterior, el septal o medial y también el posterior. Y entre estos vamos a ver de que también esta va a tener una forma de velos en las cuales se van a insertar las cuerdas tendinosas. Este orificio va a tener una forma de un velo en el cual, como podemos ver aquí, se están insertando estas cuerdas tendinosas. Y también su función es asegurar el flujo sanguíneo de lo que son las aurículas derechas hacia el ventrículo derecho, como podemos ver acá. Nosotros sabemos de que la sangre va desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y esto va a permitir de que no haya un reflujo de la sangre. Ahora, con respecto al orificio pulmonar, este va a poseer un perímetro de 70 milímetros. En este se va a encontrar lo que es la válvula sigmoidea semilunar pulmonar, la cual va a estar conformada por su anillo fibroso y también por tres valvas, las cuales van a ser la anterior semilunar, la derecha y la izquierda. Entonces, entre estas vamos a ver que se van a conformar de esta manera. Además, vamos a ver de que su función va a ser que esto va a tener que asegurar el flujo sanguíneo tanto del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Para que la sangre no regrese hacia la cavidad, esta válvula se va a tener que cerrar y va a tener que estar bien constituida para que pueda cumplir su función. Entonces, acá también vamos a tener de que cada valva de la válvula sigmoidea va a poseer un borde libre en los cuales se van a observar lo que son las lánulas y también el nódulo de Morgagni en este caso. Entonces, vamos acá a ver lo que serían las válvulas. Acá vamos a tener tanto la válvula derecha, perdón, izquierda, derecha y la anterior. Acá vamos a ver el nódulo de Morgagni, aquí la lánula, que es más que nada el borde libre de la válvula semilunar, como podemos ver aquí. Aquí está el nódulo y el seno pulmonar, que es prácticamente, digamos, es como el saco o la bolsa que se va a formar a partir de esta válvula. Y también vamos a ver lo que sería el seno de Valsalva. Listo. Entonces, podemos continuar con el ventrículo izquierdo. Ahora vamos a pasar a describir el ventrículo izquierdo. Este va a tener una localización a la izquierda y posterior con respecto a lo que es el ventrículo derecho. Este va a tener una forma de cono al corte axial. Además, va a haber un tabique intraventricular cóncavo en su estructura. También el grosor de sus paredes va a ser de 10 a 15 milímetros o también de 1,5 centímetros. Este va a tener una mayor presión que el ventrículo derecho debido a que gracias a este la sangre va a llegar hacia la arteria aorta y luego hacia la circulación sistémica, por lo cual se necesita una mucha mayor presión. En este también vamos a encontrar lo que sería la presencia de las trabéculas. Nosotros sabemos de que van a haber trabéculas de primer, segundo y tercer orden. En las de primer orden, estas van a enviar las cuerdas tendinosas hacia las válvulas de la válvula mitral. Aquí están, como lo podemos ver aquí. Y acá van a ser principalmente dos. Una que va a ser el pilar anterior, la cual va a estar irrigada por la arteria marginal izquierda, y también la del pilar posterior, como podemos ver aquí en la imagen. Ahora,
Aquí en el ventrículo izquierdo también vamos a encontrar algunos orificios, los cuales van a ser primero el orificio auriculoventricular izquierdo. Este va a poseer un perímetro aproximadamente de 102 milímetros y en este se va a encontrar la válvula bicúspide, también denominada válvula mitral, la cual va a estar conformada por el anillo fibroso y también por dos valvas, la valva anterior y la valva posterior, como podemos ver aquí en lo que es la imagen. Este va a tener también una forma de velo en los cuales se van a insertar lo que serían las cuerdas tendinosas, como podemos ver aquí en pantalla. También este va a tener una función de asegurar el flujo neto sanguíneo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, desde la aurícula hacia el ventrículo. Ahora, en el orificio aórtico vamos a ver de que este va a poseer un perímetro aproximadamente de 65 a 70 milímetros. Estos van a tener una forma de canastillas o bolsillos. Además, aquí se va a encontrar la válvula sigmoidea o semilunar aórtica, la cual va a estar conformada por un anillo fibroso, por tres valvas, la valva anterior derecha, la valva anterior izquierda y la valva posterior, como podemos ver aquí en la pantalla. Estas valvas van a poseer un borde libre en los cuales también vamos a encontrar las lánulas, pero en este caso no se va a encontrar el nódulo de Morgagni, sino el nódulo de Arancio, como podemos ver aquí. Entonces aquí podemos ver la lánula, el nódulo de Arancio y también lo que sería el seno aórtico, como podemos ver acá, que va a ser, como les comenté, la bolsita que se va a formar en esta válvula. Pero esto también tiene una estructura importante y es que va a ser el ostium coronario. Estos pequeños agujeros que podemos ver acá se va a denominar el ostium coronario, el cual va a ser una pequeña apertura para que ahí puedan pasar lo que sería tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el esqueleto fibroso del corazón. Esta va a ser una estructura constituida por el tejido conectivo denso no conductor de impulsos eléctricos, por lo que entre sus funciones vamos a encontrar que este va a ser un aislante eléctrico, además de un sostén de fibras musculares cardíacas, y también va a separar el miocardio de las aurículas y los ventrículos. Este va a estar conformado por cuatro anillos fibrosos, como podemos ver aquí en pantalla, y por dos trígonos fibrosos. Entonces, vamos a ubicarlos. En los cuatro anillos fibrosos vamos a encontrar al anillo fibroso pulmonar, el cual va a estar ubicado más anteriormente que todos, el aórtico, el cual va a estar detrás y también a la derecha del anillo fibroso pulmonar, y luego vamos a tener al aurículo ventricular derecho, el cual va a ubicarse aquí, y el aurículo ventricular izquierdo, el cual va a ubicarse aquí, específicamente detrás y a la izquierda del anillo aórtico, como podemos ver aquí en pantalla. Luego vamos a tener que este también va a estar conformado por dos trígonos fibrosos, el derecho y el izquierdo. El trígono fibroso derecho que podemos ubicar en este punto va a estar entre el anillo aórtico y el anillo aurículo-ventricular derecho, como podemos ver en pantalla. Y luego vamos a tener también al trígono fibroso izquierdo, el cual va a estar ubicado aquí, el cual va a estar específicamente entre el anillo aórtico y el anillo aurículo-ventricular izquierdo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que sería la proyección topográfica de las válvulas. En esto vamos a encontrar que va a estar la válvula aurículo-ventricular y también las válvulas sigmoideas o semilunares, como hablamos hace un momento. La válvula auriculoventricular derecha, también conocida como tricúspide, va a tener una dirección oblicua ascendente, como podemos ver aquí. Va a ser oblicua y ascendente y va a estar ubicada sobre el esternón desde la quinta articulación condroesternal, que podemos ubicar aquí, hacia la línea medio esternal. Mientras que la válvula auriculoventricular izquierda, también conocida como bicúspide, va a estar sobre el esternón desde la cuarta articulación condroesternal hacia la línea medio esternal, como podemos ver aquí. Por ende, su dirección va a ser oblicua y descendente. Luego vamos a tener a lo que es la válvula sigmoidea pulmonar, que podemos ubicarla aquí, la cual va a estar sobre la tercera articulación condroesternal izquierda. Y esta va a ser prácticamente transversal. Por último, tenemos a lo que es la válvula sigmoidea aórtica, la cual también va a ser en dirección casi transversal y va a estar ubicada sobre el esternón a la altura del tercer espacio intercostal izquierdo, que podemos ubicar aquí. Ahora vamos a comentar un poco sobre lo que es el sistema cardionector. Entonces,
Este sistema va a ser un sistema intrínseco de generación y transmisión de impulsos eléctricos. Este va a estar conformado por miofibrillas especializadas en la generación y transmisión de impulsos eléctricos que van a mantener lo que es el automatismo cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Es que el corazón puede iniciar la contracción del miocardio y puede mantener la frecuencia y ritmo de este. Entre sus componentes vamos a identificar cuatro muy importantes. El nódulo sinusal, que podemos ver aquí, el nodo aurículo-ventricular, que podemos ubicar aquí, el haz aurículo-ventricular o haz de His, que está acá, el aurículo-ventricular, y también a la red subendocárdica, también conocida como las fibras de Purkinje. Ahora, comencemos hablando sobre lo que son los componentes, pero en orden. Entonces, primero vamos a ver que el nodo sinusal va a tener una localización subepicárdica, es decir, va a estar ubicado aquí y va a ser posterolateral a la desembocadura de la vena cava superior, como podemos ver en pantalla. Además, este también va a estar constituido por miofibrillas especializadas y estas le van a dar una frecuencia de 60 a 100 descargas por minuto. Es por eso que se dice de que este va a ser el marcapasos cardíaco, ya que esto es lo que va a dar lo que sería el ritmo de nuestra frecuencia cardíaca. Y eso le da la cifra de 60 a 100 descargas por minuto. Entonces, también vamos a encontrar a los haces internodales, los cuales están ubicados aquí. Estos haces van a ser un conjunto de miofibrillas especializadas que van a conducir los impulsos eléctricos a una velocidad aproximada de 1 metro por segundo. Entonces, entre estas vamos a encontrar tanto al haz internodal anterior, que también es conocido como de Bachmann, o el haz interauricular, también medio, conocido también como Wenkenbach, y también el posterior, conocido como Tor. Luego vamos a tener a lo que es el nodo aurículo-ventricular o el haz de Ashok-Tawara. Este también va a tener una localización subendocárdica, específicamente en el triángulo de Koch. Este también va a marcar una frecuencia aproximada de 40 a 60 descargas por minuto. Pero este recuerden que no va a ser el marcapasos cardíaco, ya que el marcapasos cardíaco principal va a ser el nodo sinusal. Luego vamos a tener a lo que es el haz auriculoventricular, también conocido como el haz de His, el cual va a poseer inicialmente un trayecto hacia adelante atravesando el esqueleto fibroso e ingresa al septum interventricular, el cual va a llegar hacia el apex del corazón y luego va a ir subiendo por las paredes, como podemos ver aquí, para ir transmitiendo así el impulso cardíaco. Entonces, más o menos a nivel del tercio superior del septum, como podemos ver aquí, este se va a ir dividiendo en unas anterior superior y también en otro postero inferior. Y por último, vamos a tener a lo que serían las redes subendocárdicas terminales, también conocidas como las fibras de Purkinje, que podemos ver aquí en pantalla. Listo. Ahora, una vez escrito todo esto, les voy a dar unos segundos para que puedan acordarse un poco de lo explicado y puedan ir nombrando las estructuras. Listo. Ahora sí, nosotros podemos ver acá que la estructura número 1 va a pertenecer a lo que es la válvula tricúspide, ya que acá estamos viendo lo que sería la aurícula derecha, en la cual vamos a encontrar a lo que es la valva anterior, a la valva septal y a la valva posterior. El número 2 van a ser las cuerdas tendinosas. El número 3 van a ser los músculos papilares anteriores. Recordemos de que los músculos papilares van a ser las trabéculas de primer orden y recordemos de que solamente de las trabéculas de primer orden es de donde van a salir las cuerdas tendinosas. También vamos a ver en el 4 lo que son las trabéculas carnosas, como podemos ver acá, y también en la 5 la trabécula septomarginal. Recordemos de que las septomarginales son de segundo orden y estas van a estar en forma de puente, ya que van a tener sus dos extremos unidos a lo que serían las paredes ventriculares. Luego también en número 6 tenemos al septo interventricular, como que se está señalando, en el 7 al cono arterioso y en el 8 a lo que sería la válvula pulmonar, con las válvulas en lunar anterior, derecha e izquierda. Ahora para finalizar, vamos a ver lo que son las conclusiones. Primero, las aurículas de paredes delgadas van a recibir la sangre que llega al corazón, mientras que los ventrículos con paredes relativamente gruesas son las que bombean la sangre fuera del corazón. Y es por eso que estas manejan una mayor presión que las cámaras derechas.
Los tabiques interauricular, interventricular y auriculoventricular separan las cuatro cámaras del corazón. La anatomía interna de cada cámara es crítica para su función. Además, los ventrículos tienen en su estructura trabéculas y conos arteriosos que van a ayudar en la constitución de las válvulas cardíacas. También es importante reconocer la proyección topográfica de las válvulas para así poder hacer una buena correlación clínica al momento de hacer la examinación cardíaca de los focos auscultatorios. Además, el marcapasos cardíaco es el nodo sinusal, que es lo cual se tienen que llevar bastante del sistema eléctrico cardíaco. Esta sería nuestra bibliografía y muchísimas gracias a todos por su atención. No se olviden de completar nuestra encuesta, por favor.